En Mediodía, El Espejo. COPE, estar informado. Buenas tardes, a la 1:33 y comenzamos con El Espejo. En nuestra diócesis de Palencia, Alberto Sanz está en el control técnico, Chomín Pérez me acompaña en el estudio. Buenas tardes, Chomín. Buenas tardes, Natalia. Y Natalia Aguado les habla al micrófono. Y bueno, es que tenemos este fin de semana que celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, una jornada que nos recuerda que todos los que conformamos la Iglesia somos corresponsables. Escuchamos a nuestro obispo, don Miquel. Escuchamos a don Miquel. Todos nosotros somos llamados por Dios para dar una respuesta. Y en esa respuesta todos somos enteramente corresponsables de la marcha de la Iglesia. En una corresponsabilidad diferenciada, pues ahí los laicos tienen un papel fundamental. Todos nosotros corresponsables significa que lo ponemos todo en manos de Dios y de la comunidad. Y en este caso, la corresponsabilidad implica que nosotros estamos respondiendo a lo que previamente hemos recibido. Y ahí, como digo yo en mi carta, todos nosotros tenemos ahí las 3 T's. Todos podemos dar nuestro tiempo, compartirlo, porque el tiempo no es algo absolutamente privativo nuestro, no es un planteamiento individualista el que hacemos en la Iglesia, sino que el tiempo es esa posibilidad que tenemos de compartir vida. El tiempo, el talento. Esta campaña es un recordatorio para todos los cristianos de Palencia cuáles son los dones, los carismas, el talento que Dios me ha regalado para que yo lo invierta y lo ponga en juego. El tiempo, el talento y el tesoro, los bienes. En su sentido más material, en su sentido más espiritual, la diócesis es un cuerpo vivo, un organismo en el que todos nos estamos implicando, y este año pues es un pasito más en la línea de lo que estamos trabajando en el plan de pastoral, una iglesia en la que no hay cristianos de primera y de segunda, sino que una iglesia en la que absolutamente todos estamos en primera línea. El lema de la campaña de este año es "Y si lo que buscamos está en tu interior", y nuestro obispo don Miquel nos pregunta qué es lo que podemos poner en juego cada uno de nosotros en bien de los demás y en bien de la comunidad cristiana. Y si lo que tú estás buscando está en tu interior. Nadie puede decir que yo no soy lo suficientemente rico para poder compartir o dar algo de lo mío. Por tanto, una pregunta que me la hago a mí, os hago a vosotros, es ¿qué es lo que podemos poner en juego cada uno en bien de los demás, en bien de la comunidad cristiana y luego desde esta? Porque la Iglesia no está cerrada en sí misma, sino que quiere impactar en toda la realidad de las pobrezas, de las marginaciones, de las debilidades de nuestra sociedad, y entonces la colaboración también económica que vayamos a hacer no es simplemente el mantenimiento de la propia Iglesia como tal, que eso ya es mucho y es importante para nosotros, sino que fundamentalmente la Iglesia tiene como vocación que no haya pobres entre nosotros, y todos los programas que tenemos de intervención que se van a explicar ahora pues viven de la generosidad, y en este caso de una generosidad que es el compromiso de lo que es nuestra vocación. Como bautizados, todos nosotros estamos llamados a compartir. Hemos recibido mucho y se trata de que compartamos de lo que somos y de lo que tenemos. Somos Iglesia, reino de luz, nuestra bandera. Son muchas las personas que sienten la llamada de Dios y que dan respuesta a su vocación, pues bien como matrimonios, religiosos, voluntarios, catequistas, animadores de la palabra, sacerdotes. Todos ellos han sentido esa llamada, han buscado en su interior y han dado respuesta. Y en este programa tenemos múltiples ejemplos de personas que responden a su vocación como cristianos en nuestra diócesis de Palencia. Una de estas personas es, por ejemplo, Arantxa Pérez, voluntaria de Cáritas, que pasó por estos micrófonos de COPE hace ya unos años. Comencé con un tiempo anterior eso de inquietud, de decir, bueno, pues es que a mí me gustaría hacer algo por los demás. En un primer momento tenía claro que quería hacer voluntariado, pero no sabía muy bien cómo enfocarlo. Entonces el conocimiento que yo tenía de Cáritas en ese momento, pues puede ser el de una persona que nos esté escuchando ahora. Conocía a Cáritas por los medios de comunicación, sabía que se dedican a ayudar a personas necesitadas, o conocía a Cáritas pues en las campañas que organizan periódicamente. Bueno, yo veía el Día del Corpus, que salen a la calle. Bueno, pues conocía un poco por encima a Cáritas. Con esas dos premisas, la inquietud de querer ayudar y de conocer a Cáritas, digamos, un poco por encima, pues lo vas madurando. Yo misma me ponía el obstáculo, lo que acabas de decir, pues cómo me voy a meter yo ahora en voluntariado con el poco tiempo que tengo, con todas las obligaciones. Yo soy trabajadora por cuenta propia, dedico un montón de tiempo con los niños, con la casa.
en fin, parece que te vas poniendo el obstáculo de decir, pues ya la haré más adelante, cuando tenga más tiempo, pero un día, no sé por qué, digo, pues voy a acudir a Cáritas. Así lo hice, entré en contacto con la persona responsable de voluntariado en Cáritas, yo le transmití mis inquietudes, ahí fuimos viendo un poco pues las habilidades que yo pudiera tener, fui conociendo Cáritas, lo que hacía, los programas, en función de mi perfil en ese momento, de mi disponibilidad horaria, cada uno da pues el tiempo que puede, pues ahí me incluí en un programa, en mi caso fue el programa de acogida de la sede de Cáritas diocesana, hay también una acogida en las Cáritas parroquiales, pero bueno, yo fue en la acogida de la sede de Cáritas en diocesana y ahí me incluí en un grupo. Decir que hacer voluntariado en Cáritas es eso, no es hacer voluntariado individual ni mucho menos, es integrarte en un equipo, en un grupo de personas. Algunas de ellas llevan muchísimos años, tienen muchísima experiencia y bueno, pues como todo es empezar a andar, dar el primer paso, ir a ver, a mirar, a preguntar lo que no se sabe, en fin, pues empezar a andar y buscarte tu hueco, tu sitio, y así llevo más de 5 años haciendo voluntariado y espero que sea mucho más. Otro ejemplo de persona que respondió a una inquietud es Alfonso Maldonado, que también pasó por estos micrófonos y que nos contó cómo, para animar las Eucaristías dominicales, organizaron en la parroquia de San Lázaro el coro de las familias. Esto surge de una manera, ya te digo, pues muy natural, en un momento en el que había que reorganizar un poco la animación musical de las Eucaristías de la parroquia. En San Lázaro todos los domingos a la 1 se celebra una misa con familias, en la cual pues invita a que vayan todos, abuelos, padres, los hijos, los nietos, y en aquel momento no había demasiada gente para animar esa Eucaristía y la Eucaristía de jóvenes, y entonces un grupo de padres de familia que nos conocíamos porque teníamos pues una tradición de estar en contacto con la parroquia desde muchos años y siempre también en el ámbito de los coros desde jóvenes, decidimos organizarnos para hacer un coro sencillo. Yo hablar de coro aquí parroquial en la radio, ya te digo que se me suena como muy serio, ¿no? Y más en esta ciudad en la que hay coros fenomenales. Nosotros es un coro que lo musical, pues llegamos hasta donde llegamos porque tampoco tenemos formación musical ninguno de nosotros y los que nos hayan escuchado, pues ya saben que unos días sonamos mejor que otros. Pero el objetivo principal fue el organizarnos para animar, como ya te digo, esta misa de familias. Y lo quisimos hacer contando con nuestros hijos. Entonces nos juntamos unas pocas familias con el objetivo también de crear un núcleo en el cual se pudieran unir otras familias que rondaban la parroquia, pero que tampoco estaban como demasiado integradas en lo que era la vida de la parroquia, ¿no? Don Erfidio Gómez, párroco de Castrillo de Nielo, nos contó en estos micrófonos cómo él descubrió su vocación sacerdotal. En primer lugar, la vivencia de la fe y de la religión en mi casa. Mis padres, mi familia, era una familia profundamente religiosa y practicante. Mi padre, que en paz descanse, yo como le estoy viendo ahora, cuando venía del campo, pues teníamos que rezar el rosario. Dejaba la boina en una silla y él era el que dirigía el verso. Antes de cenar había que rezar el rosario. En segundo lugar también, que entonces hubo bastante vocaciones religiosas, lo mismo de hombres que de mujeres en el pueblo. Y para los niños, para los pequeños, pues era un aliciente y un estímulo. Les veíamos y les envidiábamos por, la manera que tenían de hablar, de comportarse, de vivir. Y finalmente, pero muy importante, era el modo como se celebraban las fiestas principales en la parroquia. Fiesta de la Inmaculada, la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, del Corpus, etcétera. Cómo se hablaba en casa de esas fiestas, cómo se preparaban. Y en la parroquia pues era casi una confesión y una comunión general. Naturalmente en este ambiente pues era fácil que nacieran vocaciones y una de ellas pues fue la mía. Y no podemos olvidarnos de Elena Díez, médico, que al llegar el tiempo de su jubilación quiso prestar su tiempo y su conocimiento ayudando y tranquilizando a nuestros sacerdotes mayores. Allí lo que hago es recibo a los sacerdotes que acuden, tanto de fuera de la casa como de dentro, y sobre todo yo lo que hago allí es también, sobre todo, dar tranquilidad, aclarar
aclarar las dudas que me hacen y sobre todo insistir en lo que a mí me interesa, y porque siempre es bueno repetirlo, porque aunque lo sabemos, pues nos cuesta y hay que seguir, que son las actividades de prevención y de promoción de la salud, sobre todo, que es lo que más nos interesa, a atención primaria ya en controlar los factores de riesgo cardiovascular, insistir en que se pongan las vacunas, etcétera. Y lo que hago allí, pues voy allí 2 horas a la semana, 2 días, los lunes y los jueves. Y entonces, pues nada, allí tengo una consulta que me han adaptado para mí y donde estoy muy cómoda y bueno, pues allí intentando ayudar en lo que puedo. Somos iglesia, reino de luz. Pues a todas estas personas y a otras muchas que no aparecen, muchísimas gracias por ser iglesia, por tejer diócesis, por vuestra valentía a la hora de implicaros y por buscar siempre en vuestro interior. Y dentro de unos minutos en la historia de la semana conoceremos el testimonio de otra persona que también dio respuesta a la pregunta ¿y si lo que buscas está en tu interior? Y ahora ya nos vamos a acercar a la buena noticia. José Luis Pablos en la buena noticia nos descubre cómo un buque de guerra se va a transformar en el arrecife artificial más grande del mundo. Un barco histórico se convertirá en el arrecife artificial más grande del mundo. Durante décadas, el SS United States ha estado amarrado frente a Filadelfia como un recordatorio del pasado marinero de la nación. Pero ahora, mirando hacia el futuro, se hundirá para crear una maravilla natural, el arrecife artificial más grande del mundo. Si bien los arrecifes de coral están en peligro en todo el mundo, elementos como los bloques de hormigón y los naufragios pueden ofrecer refugio y hábitat vitales para docenas de especies marinas. El United States se construyó en la década de 1950 con el objetivo de transportar tropas por todo el país en caso de guerra. Después se transformó en el transatlántico de lujo que se convirtió en el barco más rápido en alta mar. Si bien el barco se convierte en un arrecife artificial, se transformará en una atracción turística única por encima y por debajo de la línea de flotación, brindando un verdadero espectáculo para los buceadores. El beneficio económico por cada dólar invertido en conservar el sistema de arrecifes artificiales a lo largo de su vida útil es de $138. Esto incluye la creación de empleo en la construcción y el mantenimiento de arrecifes y el aumento de la actividad económica en sectores relacionados como barcos de alquiler, alquiler de equipos de buceos y venta minorista local. El Espejo nos ofrece la historia de la semana. Pues la historia de la semana tiene nombre propio. Vamos a hablar con Ana Luz Arrieta, una mujer joven, esposa, madre de familia, trabajadora social y sobre todo una persona que hace vida el lema de la campaña de este año del Día de la Iglesia Diocesana ¿y si lo que buscas está en tu interior? Buenas tardes, Ana Luz. Uy, Ana Luz se nos ha cortado. Ana Luz, Ese sonido que feo es. una mujer comprometida en nuestra diócesis. Trabaja en Cáritas, es animadora de jóvenes en los grupos de La Salle, es una persona muy activa en la parroquia de San José. Y cuando estábamos pensando, pues quién puede ser un poco ejemplo de, pues eso, del Día de la Iglesia Diocesana, persona que se interrogue y que se implique y que quiera hacer algo por los demás, hemos dicho, pues es un ejemplo estupendísimo. Y está Alberto Sanz, que nos dice que ya está al otro lado. Ana Luz. Hola. Hola, no nos cuelgues, ¿eh? Que nos has dado un susto. Oye, lo estábamos diciendo, mujer implicada, madre de familia, esposa, trabajadora, voluntaria en distintos ámbitos. ¿De dónde te viene a ti la motivación y las ganas de quererte implicar en los distintos ámbitos en los que trabajas en nuestra diócesis? Bueno, yo creo que todo viene de un proceso largo de crecimiento personal y bueno, también de irme sintiendo parte de la Iglesia, claro. Bueno, poco a poco la he ido conociendo más de cerca y me parece que es un lugar privilegiado para compartir con otras personas, para trabajar. Me parece bonito y motivador. No sé, es un espacio. La Iglesia para mí creo que es un lugar privilegiado para estar para hacer el bien común. Ana Luz, recibiste tu bautismo hace 10 años. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué te mueve, qué te impulsó a querer bautizarte siendo ya una persona adulta? Bueno, pues en mi casa no me educaron en ninguna religión, ¿no? De hecho, más bien era un ambiente, o sea, una actitud bastante crítica hacia la Iglesia y muy comprensible por vivencias que se tuvieron y demás.
Entonces, bueno, pues en mi cabeza no entraba la existencia de un poder divino, no me encajaba, ¿no? Pero bueno, en La Salle, yo estudié en La Salle desde pequeñita y bueno, pues ahí fui descubriendo cosas que me abrieron la mirada, pues bueno, empezando por conocerme a mí, por saber qué es lo que me hacía y no me hacía feliz. Y bueno, también pues pude descubrir una mirada trascendente que no había encontrado hasta entonces, que creo que es lo que me hizo descubrir el sentido de pues eso, de para qué vivo, para qué estoy. Y bueno, pues lo concreté en la fe cristiana, vamos, ahí pues encontré y sigo encontrando en la esencia de la fe pues lo que para mí es cierto y lo que me hace feliz, vamos. Qué bien. Ana Luz, lo decíamos antes, uno de los ámbitos en los que estás implicada es en la animación juvenil, en los grupos de La Salle. ¿Tú crees que nuestros jóvenes también buscan respuestas, tienen necesidad de creer? ¿Crees que dedican tiempo, jóvenes y no tan jóvenes, y espacio para buscar en el interior, como nos dice un poco el lema de la campaña del Día de la Iglesia Diocesana de este año es ¿y si lo que buscas está en tu interior? Pues es muy buena pregunta. A ver, yo pienso que los jóvenes sí buscan respuestas, porque muchas veces están perdidos, se encuentran solos, aunque no lo estén, aunque tengan familia, tengan amigos, pero ellos a veces se sienten solos y tienen miedo a sacar cosas o preguntar cosas o así. Entonces, bueno, pues yo creo que sí que buscan respuestas. En cuanto a la necesidad de creer, bueno, ellos piensan que no la tienen, de hecho, lo religioso les tira bastante para atrás, pero bueno, yo creo que en el fondo, pues todas las personas tenemos una necesidad de conocer quiénes somos y de búsqueda de cómo ser felices, y ahí es donde podemos nosotros acompañarles, como en mi caso como animadora, ¿no?, de grupos en La Salle, bueno, donde sea, y claro, así es como me ayudaron a mí. Yo lo valoro mucho porque yo aprendí mucho y crecí mucho gracias a estar en esos grupos, y veo que es muy importante, para mí es importante colaborar para que otros también puedan encontrarse a sí mismos y encontrar a los demás. Qué bien. Y luego, como lo que nos sobra es tiempo, Ana Luz también está metida en esa preciosa historia de los espacios de escucha, en este caso en la parroquia de San José. ¿Cómo surge esta idea y en qué consiste el espacio de escucha, el espacio de encuentro que tenéis en la parroquia de San José? Perdona una cosa, no solo es que esté metida, no es que le sobre tiempo, que es todo lo contrario, es que Ana Luz es una de las promotoras de crear y de fundar este espacio. Bueno, a ver, la cosa fue, nace de una inquietud. Yo creo que ha ido todo aunado, o sea, una inquietud personal. Yo trabajo en Cáritas y claro, a lo largo del tiempo ves que hay mucha gente que está necesitada de estar contigo, de hablar contigo, aunque no te conozca de nada. Entonces, yo veía claramente que hacía falta espacios para poderte encontrar con gente, para hablar, para estar tranquila, para incluso que gente distinta se pueda conocer, porque es una riqueza que normalmente todos tenemos, pero mucha gente no la tiene porque está sola. Entonces, a partir de ahí, yo comentándolo con el párroco de la parroquia donde estoy yo, pues iba en la línea también de lo que se quería hacer en la parroquia y tiramos para adelante. Qué bien. Y os reunís los jueves, ¿verdad? Los jueves estamos, de 6 a 7 y algo, ahí estamos en la parroquia de San José. También, también lo hacen están ahora mismo en otras 2 parroquias en la capital, y no sé si lo harán en más lugares, pero... Sí, en Nuestra Señora, la unidad de Nuestra Señora del Otero, que hemos hablado también aquí en el programa con las personas que lo llevaban, y yo creo que hay bastantes, y en San Miguel también tiene un espacio de encuentro, o sea que, bueno, yo creo que es una fórmula que efectivamente que viene fenomenal. Ana Luz, que mil gracias por lo que haces, por querer dar tu testimonio aquí en El Espejo, y por esa entrega y esa implicación que tienes de eso, de sentirte iglesia, de querer corresponder un poco con lo que tú has recibido. Así que una historia de la semana que nos ha encantado. Muy buen fin de semana. Muchas gracias. Un abrazo grande. Adiós. Prisas, ruido, pantallas, compras. Todos buscamos la felicidad, pero a veces lo hacemos en el lugar equivocado. ¿Y si lo que buscas está en tu interior?
Dios tiene un plan para ti. Prepárate para la búsqueda más importante de tu vida en buscaentuinterior.es. 10 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana, por tantos. En Mediodía, El Espejo. COPE, estar informado. Y otra persona que también está muy implicada en nuestra diócesis, nos lo demuestra todos los viernes aquí en El Espejo, es Antonio Rubio, con otra mirada. Con otra mirada. Muy buenas tardes. En la ronda por las ermitas marianas de nuestra diócesis, hoy me detengo en una especialmente hermosa. Les hablo de la ermita de Nuestra Señora de la Piedad de Herrera de Pisuerga. En este caso no hay que ir a las afueras ni subir a una loma cercana, pues el coquetón templo está ubicado en un lugar muy céntrico de la población, anejo al cementerio y a un parque público en la carretera de acceso desde la Nacional 611 Palencia-Santander. La ermita tiene una sola nave, cubierta con bóveda de cañón y cúpula sobre el presbiterio, donde se asienta el trono de Nuestra Señora, imagen de gran belleza, obra del siglo XVI, colocada en un retablo baldaquino. La característica que hace único al templo, hasta el punto de ser llamado la Capilla Sistina de las Ermitas, se debe a las pinturas que cubren los muros y la bóveda, realizadas por dos artistas en dos épocas muy distantes. Hay propiamente tres grupos de pinturas. Primero, las murales que realizó Mariano Lantada en el año 1903. Segundo, los lienzos que 8 años después, en 1911, pintó en Madrid este mismo artista y trasladados a la ermita para su colocación en el camerino de la Virgen. La obra quedó sin terminar, por lo que en el año 2009 se encargó la conclusión al pintor Antonio Guzmán Capel, que firma el tercer grupo de las obras existentes. Las pinturas murales de Mariano Lantada representan los 7 dolores de la Virgen precedidos por una introducción, según lo anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento. Cada dolor de la Virgen tiene una orla con el texto bíblico y la doctrina que se desprende de cada dolor para facilitar la meditación. Los dolores son la circuncisión del niño Jesús, la huida a Egipto, el niño perdido y hallado en el templo, Cristo camino del Calvario, la crucifixión, el descendimiento, María con el cadáver de su hijo en el regazo, lo que da origen al nombre de la piedad, y séptimo dolor, el entierro de Cristo. Las bóvedas están decoradas con las insignias de la Pasión sostenidas por ángeles y con evangelistas con los sagrados evangelios, además de representaciones tomadas de las letanías lauretanas a la Virgen. La fiesta de la Virgen de la Piedad se celebra el 15 de septiembre. Hasta el próximo programa. Y tantos más. Somos todas uno como el Padre, tú sois uno. Y con esta canción de Forofos de Hakuna llegamos al final de este espejo, pero antes le recordamos, mañana sábado a las 12 en el Palacio Episcopal clausurará el 25 aniversario de la ONG Puentes, una ONG íntimamente ligada a la familia guaneliana. Durante el acto se entregará el premio del hermano Juan a la Villa San José de la capital palentina. El domingo celebraremos el Día de la Iglesia Diocesana, un día para vivir nuestra vocación y celebrarlo juntos como familia que camina en nuestra diócesis, y un día para responder a la llamada que desde nuestro interior nos anima a compartir con los demás nuestra oración, nuestro tiempo, nuestras cualidades y nuestro apoyo económico. También el domingo a las 12 del mediodía se celebrará en la iglesia parroquial de San Telmo la misa por la discapacidad. El martes de 6 a 7 en el Carmen se celebrará un nuevo encuentro de oración y meditación al estilo de Santa Teresa de Jesús, acompañado por el padre Antonio Benítez, carmelita descalzo. Y el próximo jueves a las 8 en el Ateneo de Palencia se presentará la última publicación del sacerdote palentino Luis Ángel Montes, titulada Oriéntate, cree, espera, ama, renovar las virtudes trinitarias. El acto será presentado por nuestro obispo emérito, Monseñor Nicolás Castellanos, y por Fernando Martín Adúriz, vicepresidente del Ateneo. De la mano de la Delegación de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Palencia, el viernes a las 7:30 en la Casa de la Iglesia se proyectará el documental Héroes de la Fe sobre los cristianos perseguidos. El sábado a las 10 en Las Claras, Eucaristía por los benefactores y sus familiares fallecidos durante el año. Ambos actos estarán presididos por don Miquel. Y además, la ciudad de Palencia se unirá a la sensibilización con los cristianos perseguidos, iluminando en color rojo el Cristo del Otero.
desde el 18 al 24 de noviembre. Lo tenemos que dejar, pero tenemos también la Jornada Mundial de los Pobres para el próximo fin de semana y la marcha que habrá el sábado 16 de noviembre. Buen fin de semana, buen día de la Iglesia Diocesana. Gracias, Chomín. Un abrazo para todos. Nos escuchamos a las 10 menos cuarto el domingo en la Iglesia Noticia, aquí en COPE Palencia. Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Mediodía Cope. Estar informado.